Bien, hoy tenemos una lección preciosísima, una lección donde vamos a entender muchas cosas. Cada vez que yo estudio la palabra y me profundizo más y más en ella, me doy cuenta de cómo es que Dios trata con nosotros. Dios tiene una manera de tratar con nosotros. Y hoy quiero iniciar nuestra lección hablando acerca siempre de José. José nos está tomando bastante tiempo porque José es muy especial para que nosotros entendamos cómo es que nosotros podemos llegar a ser reyes. Notemos que a cada uno de los siervos que Dios muestra en la Biblia que son reyes, a todos los pasó por un proceso. Todo lo de Dios es por medio de un proceso. Lo de Dios no es de la noche a la mañana, sino que nos toca pasar por muchas experiencias para que el propósito de Él se pueda cumplir en nosotros. Entonces, por eso quiero iniciar hablando de los reyes. Los reyes. Ustedes saben que en la Biblia hay un libro de primero de Reyes y segundo de Reyes, y ahí están escritas las vidas de todos los reyes. Y todos los reyes tienen sus características especiales, cosas buenas y cosas malas. Ahora, José. A José la Biblia nos lo presenta como rey. O sea que él vino a ser rey después de pasar por un proceso. Pero nos llama mucho la atención que a este José que Dios usa de tipo, de sombra, de metáfora, de parábola, de fotografía, para que entendamos cómo es Cristo, lo escogió Dios y le permitió vivir una vida de perfección. O sea que José es muy especial para Dios. En la Biblia los hombres que Dios usa no tienen apellido, ¿verdad? Y en algunos momentos a esos Josés se les llamaba de el lugar de donde eran, José de Arimatea, ¿verdad? Eh, en la antigüedad, los siervos de Dios, para poder identificarlos, se decía de dónde eran. No, no están con apellido. Pero este José nos llama mucho la atención, al menos a mí, me llama mucho la atención ese José, porque ese José Dios lo puso ahí en la Biblia como un hombre perfecto, no tenía fallas. Y eso solo Dios lo puede producir, ¿verdad? Porque Dios produjo a José, hijo de Jacob, que fuera un hombre perfecto, y nos asombra la manera en que él actuó, ¿verdad? O sea que fue tentado en muchas cosas José, y él actuó siempre íntegramente. Y por eso él llegó a ser rey de Egipto. Luego, después de ese José, nos ponen a otro rey, y es Jesús. Jesús es rey también. Y resulta que a Jesús, superior a José, un hombre perfecto, porque ya ven que Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa que traemos todos los hombres, porque Él no es el producto del amor de un hombre y una mujer, sino que Él es el producto del Espíritu Santo con una virgen. Entonces estoy enfocándome de esta manera porque yo creo que si nosotros no estudiamos la Biblia de esta manera profundamente y no examinamos las experiencias que nos tocan pasar a nosotros, yo creo que nunca vamos a entender a Dios. Así que tenemos a José, hijo de Jacob, que llegó a ser rey, y tenemos a Jesús, que es rey eterno, que es también un hombre que vivió en esta tierra y superior al primer José.
Ahora yo me podría poner aquí porque yo también me llamo José y parece que todos los hombres con quien Dios trata, su nombre empieza con una J. Entonces, la Biblia dice, ahora aquí el tercer rey es usted y yo, no solo el hermano Carrillo. El tercer rey es usted y yo. Pero ahora vamos a analizarnos, pues, porque muchas veces creemos que la Biblia tiene todo lo que nosotros somos, pero muchas veces no lo alcanzamos a ver porque no tomamos en cuenta nuestra experiencia, pero nuestra experiencia nos ayuda mucho para aprender a predicar. Yo le doy gracias a Dios y no me lamento de las cosas que me pasan porque todo es un arreglo divino. Todo es un arreglo divino. O sea que las cosas que nos pasan son arregladas divinamente para que nosotros entendamos algo. Fíjese pues, entonces usted tiene a un José que fue rey, a un Jesús que fue rey, pero ahora estamos hablando de usted y de mí, que bien clarito Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice que el Señor nos ha hecho reyes. Nosotros también somos reyes, todos los cristianos somos reyes. Pero lo que a mí me llama la atención es de que José estuvo en una cárcel literal. Jesús estuvo en una cárcel literal. Y yo, que soy rey, no estoy en una cárcel literal, sino que estoy en una cárcel espiritual. ¡Wow! No, de verdad que a mí me sacude la palabra de Dios, hermano. De verdad yo me quedo maravillado y digo, Señor Dios mío, qué lindo eres porque tú nos hablas a nosotros. Tú nos arreglaste divinamente en nuestra vida. ¿O no cree usted que le arregló Dios divinamente la vida a José? ¿Que le arregló Dios divinamente la vida a Jesús? ¿Y que le arregló Dios a usted y a mí su vida divinamente? Yo creo con todo mi corazón que esa es una realidad y que no podemos evadirla ni ignorarla, sino que nos debe de hacer meditar. Medite usted en esta mañana, porque las cárceles de José, hijo de Jacob, y de Jesús, eh, hijo de José y María, fueron cárceles literales. Pero resulta que a nosotros, la iglesia, nuestra cárcel es espiritual. Ya vio que el apóstol Pablo entendió todo esto que yo estoy hablando. O sea que él dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no tenemos problemas contra ninguna persona. Y qué lindo, hermano, cuando uno tiene esa madurez de darse cuenta que nosotros no tenemos problemas con ningún hermano ni con ninguna hermana, sino que nuestro problema es espiritual. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ok, Dios hizo un arreglo divino para José. Dios hizo un arreglo divino para Jesús. Ahora, ¿crees tú que Dios hizo un arreglo divino para ti? Porque si no entendemos eso, entonces ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios si la palabra de Dios es la instrucción para nosotros? Sí, solo que a nosotros, fíjese cómo funciona el asunto. A José le puso cárceles literales. A Jesús le puso cárcel literal, pero a usted y a mí nos puso presos en cárceles espirituales. Ahora, ¿cómo es esa cárcel espiritual en la que usted y yo estamos metidos? Es presos en sí mismos. Nosotros estamos presos en sí mismos. La cárcel de nosotros somos nosotros mismos, es nuestra carne, pues. ¿Se da cuenta?
Se da cuenta que la cárcel de nosotros los cristianos, la cárcel de la iglesia, la esposa de Cristo, es nosotros mismos. Ahora, esto es misterioso, hermano. Esto es tremendo. Porque usted y yo venimos de la vida espiritual porque tuvimos un problema en la vida espiritual. Entonces nosotros nacemos presos. Nacemos presos en cuerpos caídos. Dios nos dio un cuerpo caído, un alma caída. Y por supuesto que nuestro espíritu venía caído. Entonces nosotros tenemos que entender todas esas cosas, porque si no, no vamos a saber por qué Dios puso toda la historia de José, toda la historia de Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, toma en cuenta a José, toma en cuenta a Jesús y nos toma en cuenta a nosotros. Ah, qué lindo. Mire, mi hermana Cecilita de la Torre, ella dice, nuestra cárcel es nuestra carne. Sí. Ahora, preguntémonos pues. Preguntémonos porque no vamos a entender muchas cosas de estas si no ejercitamos nuestro espíritu. Por eso hoy quiero hablar, escúchenme bien, este mensaje es para que entendamos un secreto. El secreto de ser liberados de la cárcel para ser exaltados. Oh, mire qué tremendo, hermano. Póngame atención lo que estoy hablando, porque lo que estoy hablando no es cualquier cosa. Esto es profundo. Pero no lo vamos a entender, hermanos, si Dios no tiene tratos con nosotros y nosotros no hemos sido capturados. Porque fíjese que las funciones de la ley, conocer quién es Dios, saber quiénes somos nosotros, y fíjese que eso cómo me ha ayudado a mí, hermano. Y yo creo que por eso a veces Dios ha trapeado el piso conmigo, porque es la única manera que uno puede entender, hermano, hasta que uno ve sus cárceles. Si usted ve las cárceles, si usted ve la cárcel de José, es literal. Si usted ve la cárcel de Jesús, literal. Ellos literalmente, aparte tuvieron batallas espirituales, claro que sí, pero las cárceles fueron literales para ellos. En cambio, nosotros no estamos metidos en la cárcel literal. Usted no le ha tocado ir a un calabozo, no le ha tocado ir a una mazmorra, al hoyo negro. No, no lo han metido en una cárcel. Algunos hermanos sí están literalmente en la cárcel, son hermanos en Cristo, pero ellos, su experiencia va a ser porque muchos de ellos infringieron las leyes civiles. Muchos mataron prójimo, ellos estafaron, ellos robaron, pero muchos de nosotros hemos sido librados de algunas de esas cosas. Pero por eso no nos ha tocado ir a una cárcel literal, pero hay algo que nosotros no nos hemos podido liberar, y es liberarnos de nosotros mismos, de nosotros mismos. Que bueno, a mí me gusta, mire, así está bien bonito, hermana Cecilita. Me gusta cuando comentan las hermanas. Por eso a algunas hermanas les digo, comenta, mi hermanita, comenta, porque ustedes se van a dar cuenta cuán importante es comentar. Van a ver que uno de los puntos del mensaje de hoy es que nosotros hablemos. ¿Sí? Ah, mire, ya todos se están animando ahora. Mire, esto está bonito, hermano. Esto está bonito porque Ana de la Torre dice, amén, amén, dice Anita. Estamos presos en nuestra carne, pero Dios quiere que seamos esos que de verdad que sí están agarrando la onda, que interpreten los sueños y por eso ser liberados de nuestra cárcel para salir. ¡Wow! Anita, chaparrita, me estás dejando impresionado. ¿Cómo sabes que de eso es lo que voy a hablar? ¿Verdad que cuando le ponemos atención a los mensajes, Dios mismo se glorifica en nosotros, hermano? Ah, qué bonito. Entonces sí, hoy tengo audiencia que está con las orejitas paradas. Ahora pues, como nosotros estamos llegando a este punto de que el mensaje es entender un secreto, hay que entender un secreto. El secreto de la liberación y nuestra exaltación. O sea que Dios sí nos quiere sacar de nuestra cárcel, que somos nosotros mismos, nuestra carne,
estamos presos en este cuerpo caído, pero Dios nos quiere sacar de este cuerpo caído a la exaltación, que tiene que ver con la resurrección, claro, pero tiene que ver con nuestra actitud de cómo nosotros nos liberamos. Mire qué lindo, dice Chiriboga: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de este cuerpo de muerte? Hermanos, de verdad que Dios nos va a hablar hoy, fíjese. Yo miro que todos ustedes son buenos predicadores. Ya Dios nos ha inspirado a todos. Entonces, lo primero que vamos a entender para ser los que somos liberados y que somos exaltados, lo primero que vamos a entender es que se requiere cierta edad. Se requiere cierta edad para calificar, para ser liberados de la cárcel y del sufrimiento. Fíjese, José, si usted lee despacito toda la historia de José, usted va a encontrar que él fue preso entre sus 17 y sus 18 años. Cuando sus hermanos lo vendieron, a los madianitas, y los madianitas lo llevaron allá a Egipto y fue vendido a Potifar, un oficial, él tenía entre 17 y 18 años. Estuvo preso como 10 años. A los 28 años, él le interpretó los sueños a sus compañeros de cárcel, que era el copero y el panadero. Entonces, fíjese que una de las cosas importantes que nosotros debemos de saber es que para ser liberados de la cárcel, y Dios bendiga a mi chaparrita linda que le pegó en el centro, dijo, tenemos que ser los que interpretan los sueños, pero vamos a saber lo que eso implica, vamos a entender lo que es interpretar sueños, porque tiene un significado para nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes noten que cuando José le interpretó los sueños a sus compañeros, él tenía 28 años. Pero si quieren, leemos algo que está aquí en Génesis 41. Vamos a leer en Génesis 41 y versículo 1. Génesis 41, 1. Por favor, vámonos a Génesis 41, 1. Y mire cómo dice allí. Dice, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Ustedes saben, y ya leímos, que cuando José le interpretó los sueños al copero, después de habérselos interpretado, él le dijo, acuérdate de mí y usa de misericordia, y diles que yo sé interpretar sueños. Acuérdate, diles, allá afuera, diles que yo interpreto sueños, y así de esa manera quizá tengan misericordia de mí. Bueno, podemos quizá preguntarnos, ¿por qué José no fue liberado junto con sus compañeros cuando él tenía 28 años? Sin embargo, soberanamente dice aquí en el 41-46, vamos al 41-46 para que leamos lo que dice. 41-46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Por qué vemos que tenía 30 años? Porque hasta los 2 años después que él interpretó los sueños, entonces él cumplió 30. O sea que los sueños los interpretó cuando tenía 28, porque a los 30 se presentó con Faraón. Y ustedes saben que pasados 2 años, dice la Biblia, pasados 2 años, fue que él se acordó el copero de él. Entonces, si él fue llevado de 18 años o de 17, cuando tenía 11 años de estar preso, o 10 años de estar preso, él interpretó los sueños, pero le faltaban 2 años todavía para calificar de ser liberado. Vamos a entender qué significa esto, porque nosotros quisiéramos ser sueltos de nuestras pruebas y de nuestra cárcel soberana, pero Dios no lo permite, porque entonces saldríamos a querer gobernar sin tener calificación correcta.
Fíjate, hermano, yo cada día estoy más convencido. Y me acordé de unas palabras de Agustín Rojas, cuando él decía: hermano Carrillo, si Dios lo quiere perfeccionar a usted, y hasta les dijo a los hermanos, si Dios tiene que perfeccionar al hermano Carrillo más, dijo, si ustedes lo idolatran, ustedes van a sufrir, porque él es hombre igual que nosotros. Pero si Dios lo tiene que pasar por algún fuego que nosotros no quisiéramos, dice, porque Dios lo ve necesario, con tal de que él califique para salir de la cárcel, dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, esas palabras, hermano, me han sonado en mi ser y los he cargado en mi ser, y por eso respeto los tratos de Dios conmigo, porque Dios tiene tratos conmigo. Entonces, mire, la ley del sacerdocio levítico era que a los 25 años eran aprendices. Usted lo puede leer en Números 8:24. En la ley del sacerdocio decía que vinieran los sacerdotes a servir a los 25 años, pero de 25 a 30 años ellos eran aprendices. Ellos no podían ejercer oficialmente el sacerdocio a los 25 porque tenían que tener ciertas calificaciones para ejercerlo. Entonces, eran aprendices por 5 y a los 30 ya funcionaban oficialmente, pero solo podían ejercer el sacerdocio por 20 años, porque a los 50 tenían que jubilarse, tenían que sacarlos y nunca más volvían a ser sacerdotes. Entonces yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué significa esto? Primero, que Dios no quiere que seamos inmaduros. Después, que no quiere que estemos pasados, ¿verdad? Porque muchos hermanos no maduran, sino que se pudren. La vida de un hombre que está preso en su carne, Dios lo puede liberar de su carne, pero tiene que llenar estos requisitos. Ninguno de nosotros va a poder ser liberado si no primero es un aprendiz de sacerdote, de 25 a 30. Y solamente va a ser liberado si ejerce de 30 a 50 ser un adulto. O sea, hermano, lo que le estoy tratando de decir es que ningún cristiano que no sea maduro saldrá de su cárcel, de su carne, saldrá de estar preso en sí mismo. Nosotros vamos a seguir cometiendo errores y errores y errores y errores hasta que maduremos. Hasta que maduremos. Porque son cárceles, hermano. Son cárceles. Usted tiene que estar bien consciente de eso. Por eso no juzgue a los demás, porque están en proceso. Mire, si todos los cristianos pudiéramos tener un rótulo, yo me pondría el mío. No me juzgues, estoy siendo procesado. Hermano, haga una playera y póngase aquí enfrente. Por favor, no me juzgues. Soy un cristiano que está siendo procesado. Y si quiere, vaya a la reunión con esa playera, para que ya lo dejen de estar criticando. Y atrás, en la espalda, póngase: ¿y tú estás siendo procesado? Como pregunta. ¿Y tú estás siendo procesado? Porque él te va a leer primero y te va a voltear a ver. Pues cuando te lea enfrente, que te lea, que diga: no me juzgues. Soy un cristiano que está siendo procesado. Y atrás: ¿y tú estás siendo procesado? Ok. Yo quisiera que todos los hermanos llegaran a la iglesia en la siguiente reunión con esa playera. Sí, una playera que diga eso. Porque eso va a evitar que nosotros nos estemos juzgando entre nosotros, porque nosotros no hemos entendido la palabra de Dios. Los secretos aquí están. José fue liberado, hermano. Jesús fue liberado. Pero tanto José como Jesús empezaron su ministerio sacerdotal a los 30 años. Hay muchos hermanos que quieren ser sacerdotes, pero no tienen la madurez de los 30 años. Quizás son aprendices, porque yo he visto hermanos que son preciosos y que ya están viendo cómo crecen en la vida de Cristo y ya no están ocupados en juzgar a su prójimo, sino que están más ocupados en juzgarse a sí mismos. En juzgarse a sí mismos. Entonces, nota pues que es muy importante entender la vida de José, de estar en la cárcel,
porque hay un secreto y te lo estoy dando. Hay secreto para ser liberados. Hay secreto para ser liberados. Hay secreto para ser exaltados. Nosotros ya entendimos, pues. Nosotros ya entendimos que las cárceles de nosotros son espirituales. Y especialmente, hermano, yo quiero que sepas en esta mañana que tú eres un José delante de Dios. Tú eres un José delante de Dios. Quizá no te escogió para que fueras el José hijo de Jacob, un hombre perfecto. Como el Hijo de Dios no te puede escoger porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero como primogénito sí te puede el Señor escoger, porque esa es la meta de Dios, que nosotros somos los primogénitos, y la meta de Dios en nosotros es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Y por eso es que no solo pone a Josés perfectos y a Cristos perfectos, pone a reyes como David, como Salomón, que eran hombres con muchos problemas carnales, igual que tú y yo. Somos reyes, pero con problemas carnales del yo, del ego, de la carne, de nuestros problemas espirituales. Pero eso no impide que nosotros lleguemos a ser exaltados. Eso no impide que nosotros lleguemos a ser las personas que somos liberadas de la cárcel. Te vuelvo a repetir el concepto. Muchos quisieran ser liberados desde que aceptan a Cristo. Pero no puede uno, hermano, ser liberado desde que uno acepta a Cristo, porque cuando uno acepta a Cristo, uno es un aprendiz. Tampoco ni siquiera es liberado cuando llega a los 30 años, sino que tiene que haber un servicio fresco, por lo menos 3 años y medio de ministerio para estar listos para ser crucificados, porque la crucifixión es literal para Cristo y literal para José, pero para nosotros es la crucifixión de nuestra carne. Nuestra carne tiene que ser crucificada, nuestra cárcel tiene que ser sacrificada. Y cuando nuestra cárcel es sacrificada, nosotros salimos libres. Entonces, lo primero que es un requisito para ser liberados, lo primero es la edad requerida para calificar para ser liberados de la cárcel y del sufrimiento, porque nuestra cárcel, hermano, nos trae mucho sufrimiento. Entonces, nuestra cárcel debe de ser algo muy apreciado por nosotros. Mire, la gente cree que el programa de Dios no debe de ser apreciado porque hay muchos que se frustran. Hermano, no te frustres con tu cárcel, por favor. Aunque el término carne es negativo, Dios mismo se hizo carne. Así que no desprecies tu cárcel ni vivas mordido en tu cárcel. Hermano, no puedes estar en contra de ti mismo. El hecho de no entender el propósito de Dios y su arreglo divino te hace sufrir y te hace frustrarte. Por eso Pablo mismo dice, ni yo mismo me juzgo. Mejor deja que Dios te juzgue, porque Él te va a juzgar de todas maneras, y tú abre tu entendimiento para que sepas el mecanismo y que conozcas la mecánica del asunto y cómo es que Dios trabaja en ti. Dios trabaja en ti bajo un programa delineado. Él fue el que escogió ponerte en un cuerpo caído. Él fue el que escogió que tú pelees una batalla porque Él te da la provisión. Aquí no te está pidiendo nada de ti, aquí te está pidiendo cosas de tu José espiritual, de tu José que es Cristo. Él va a proveerte todos los medios porque solo Él puede darte la edad que se requiere para ser liberado. Solo Cristo te puede dar la madurez de un hombre de 30 años para que tú seas liberado de tu carne. Entonces nuestra cárcel debe ser apreciada. Mira, ¿por qué no le copias la vida al pajarito? Cópiale la vida al pajarito. Tú puedes agarrar un pajarito que anda libre, volando y cantando en los árboles,
Y el pajarito no se frustra, aunque tú lo metas en una jaula, él se levanta las mañanas cantando. ¿Sí o no? Sí. El pajarito, mira, hay personas que tienen pajaritos en su casa en jaulas y los despiertan a los dueños cantando unas melodías tan lindas, silbando. ¿Por qué te estoy diciendo esto y por qué estoy usando esta ilustración? Porque el apóstol Pablo, cuando estuvo en cárceles literales, él se puso a cantar. O sea que las cárceles no son para que uno llore, hermano. Las cárceles son para que uno viva alegre, especialmente si es una cárcel puesta por Dios. Hace poquito me gocé de ver la entrevista de algunos presos de la Secot. Algunos presos de ahí de la cárcel del Salvador los entrevistaron. Y muchos de ellos dijeron que, aunque les tocan 600 años de condena, que ellos están contentos, porque Dios cambió sus vidas. Ahora ellos dicen, ahora nosotros entendemos que fallamos, que hicimos cosas malas, que escogimos un destino que no nos convenía, pero no fuimos sabios, escogimos hacer la maldad, matar a nuestro prójimo. Ahora estamos contentos aquí porque encontramos a Cristo. Ellos encontraron la provisión que se requiere para vivir felices en una cárcel. Sin embargo, otros están frustrados porque no entienden que es justo pagar nuestros delitos. Si yo maté a mi prójimo, es justo que yo pague una condena. Regularmente cuando uno mata a una persona le ponen 30 años de cárcel. Si mata a 2, pues 60. El que mató 10, 300 años de cárcel. Ya no pueden salir. Pero tus cárceles, mi querido hermano, tus cárceles son para que las vivas cantando. Por eso es que nos invitan a que nos reunamos, porque cuando vamos a la reunión vamos a cantar. Y cantamos aún en medio de nuestro dolor, porque a veces estamos siendo probados por Dios y pasados por fuego, pero tenemos que cantar. Ok, el segundo punto, pues, para ser liberados y eventualmente ser exaltados. El segundo punto es que José fue liberado del calabozo indirectamente por interpretar el sueño del copero. Aquí vamos, pues, Chaparrita. La Chaparrita de una vez puso que el secreto para ser liberados es interpretar sueños. Así puso en su comentario. Aleluya. Mire cómo pone Alex. En esta cárcel mora nuestro Padre con nosotros. Adorar al Rey. Sí, sí, porque la cárcel es la casa del Rey. Dice que José estaba en la casa del Rey. O sea que nosotros estamos presos en la casa del Rey, porque en esta cárcel mora nuestro Padre con nosotros. Sí, gracias Alex. No, si estos jóvenes son pilas. Vamos a ver qué dice Romy. Bendiciones, por eso yo le digo a Dios, cóbrate hasta el último cuadrante. Ay, 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 Romy, estás peligroso. Estás peligroso porque te van a cobrar hasta el último cuadrante. Pero gracias a Dios que Cristo ya lo pagó. El último cuadrante ya lo pagó Cristo, hermano, así que hay que vivir la vida de Cristo para que podamos ser liberados. Entonces, ahora llegamos a algo muy importante de este mensaje, lo cual debe de ser nuestra carga. José fue liberado del calabozo por su hablar por fe. Por su hablar por fe. Miren pues, Chaparrita, ponga atención, porque si has de interpretar sueños y vas a ser liberada, es importante que tomes en cuenta esto. José soñó que era un manojo, que él era una gavía elevada y que sus hermanos se inclinaban a él. José sabía que era rey. Tú tienes que saber que eres rey. Para que tú puedas interpretar los sueños de otros, tú tienes que estar consciente que tú eres rey. José sabía que era rey. Estando en la cárcel, él sabía que era rey. Por eso te digo, no te frustres con tus cárceles, porque tú tienes que saber que aunque estás preso, eres rey. Oh, qué lindas son las palabras de esos hermanos y hermanas que dice, hermano, Cristo nos ve terminados, Cristo nos ve santificados. En Cristo no hay nada, hermano, de engaño, porque Él sabe lo que somos. Lo que Él mira es cuando estamos pasando por nuestro problema, dice, ay, ahí está mi preso.
Gracias, Alex, que nos pusiste que en esta cárcel que es la casa del rey, el Padre está con nosotros. 10 años habían pasado y su sueño de él, su sueño de José, no se le había cumplido. Si hubiésemos sido nosotros que hubiésemos recibido el sueño de José, pasados 10 años de ver que no se cumplía el sueño, quizá hubiésemos desistido de él. Hubiésemos dicho, olvídate de ser soñador. Si así hubiese actuado José, nunca hubiera sido liberado de la cárcel. Él fue liberado de la cárcel porque aún en el tiempo que había pasado, sabía que Dios es el que da los sueños y su interpretación. Él sabía que era Dios el que da los sueños y la interpretación. Notemos que a José, aún pasados 10 años, sus propios sueños no se le habían cumplido, pero a él no se le olvidaron sus sueños. Siguió creyendo que los sueños vienen de Dios y aún confiaba por fe en que podía interpretar los sueños de otros. Él dijo, a ver, tráigame los sueños. A ver, dígamelos. Cuéntemelos. Yo me pongo a pensar, hermano, que cuando José oyó los sueños de sus dos compañeros, me pongo a pensar. Yo digo, ¿qué tal si él le habla de sus sueños al copero, de sus sueños al panadero y les dice, pues fíjense que yo también tuve unos sueños hace 10 años y ni se me han cumplido? ¿Qué tal si él les habla así? ¿Qué le hubieran dicho a ellos? Sáquese, quítese de aquí. Nosotros necesitamos gente que sepa interpretar sueños. Nosotros queremos gente que... ¿Pero qué hizo José? Él no se achicopaló. Él no se agüitó. Él no se hizo atrás. Él dijo, cuéntenme los sueños. Que hay uno que sabe interpretar los sueños y es Dios. Y Dios está en mí. Mire, hermano, si a mí me hubiera tocado interpretar sueños de otros, yo hubiera tenido miedo, hermano. ¿Qué tal si estos me preguntan, y oye, José, ¿los sueños tuyos se han cumplido? Pero José no pensaba de esa manera. Hablando en plata pura, hermano, si José hubiera razonado en su naturaleza humana, él hubiera pensado, si mis sueños no se han cumplido, ¿cómo es posible que le interprete a otros sus sueños? Sin embargo, él fue atrevido y él actuó por fe. Él actuó por fe. Quizá si le hubieran preguntado al respecto, hubiera contestado, es cierto que yo tuve 2 sueños y no se han cumplido, pero no se me olvidan, yo los sigo creyendo. Y esa es la manera que nosotros tenemos que actuar. Fíjate, debido a su hablar por fe, y este es el punto que estamos ahorita considerando, Josué fue liberado del calabozo indirectamente por interpretar el sueño del copero. Debido a su hablar por fe, él fue liberado de la cárcel. Si él se hubiera olvidado que sabía interpretar sueños, nunca hubiera sido liberado, y él claramente fue liberado porque le interpretó el sueño al copero, aunque el copero se olvidara de él por 2 años. Si él nunca le hubiera interpretado al copero sus sueños, nunca hubiera sido liberado de la cárcel. Ok, ¿qué significa eso para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento? Que nosotros, si queremos ser liberados, le tenemos que interpretar los sueños a otras personas. Oh, mi hermano, nosotros no tenemos que olvidarnos de nuestros sueños. ¿Cuál es mi sueño? Soy rey. Yo soy rey, hermano. Yo soy rey. José era rey. Cristo era rey. Ellos fueron gobernados por sus sueños, y al interpretar los sueños de otros, ellos fueron liberados de la cárcel.
Ahora, ¿qué significa que yo puedo interpretarle los sueños a mis compañeros y que a unos los van a restaurar a su puesto y a otros los van a colgar? ¿Qué significa eso? Porque ese es el meollo del asunto. Así como yo te dije que el primer requisito es ser maduros, porque aquí está escrito, para ser liberados hay que ser maduros, pero también hay que saberle interpretar los sueños a los que los van a colgar y a los que van a reivindicarlos en su puesto. Al copero, cuando José le interpretó su sueño, le dijo, 3 días, 3 días. En 3 días tú estarás sirviéndole de nuevo el vino al rey. Ah, hermano. Y al otro le dijo, en 3 días te colgarán y ya no estarás dando pan. Oiga, hermano, interpretarle los sueños a los coperos y a los panaderos te hace salir de la cárcel. Ah, yo tengo que aprender lo que eso significa, hermano, porque así como aprendí que soy liberado si maduro, también soy liberado si sé interpretar al panadero y al copero. ¿Qué es dar pan, hermano? ¿Y qué es dar vino? Porque en la cena nosotros ministramos pan y vino. Y esos símbolos significan cosas espirituales, hermano. Fíjese que muchos de nosotros no entendemos la Biblia porque no le ponemos atención a las predicaciones. Pero los que solo pan saben servir los van a colgar, hermano. Los que solo pan saben servir los van a colgar. Pero el que sabe servir vino, hermano, a ese lo van a usar como alguien que siempre va a estar delante del rey sirviendo. Pan. Pan es vegetal. Vino es animal. Porque el vino tipifica la sangre. Y el pan tipifica los granos vegetales. Y todos ya sabemos que el pan es Cristo. Y el vino es Cristo. Pero no es lo mismo servirle pan a los hermanos que servirles vino. Si nosotros queremos ser los sacerdotes que van a estar todo el tiempo delante del rey sirviéndole al rey, porque Dios va a colgar a los que dan pan. O sea, dar pan es predicar, hermano. Predicar sencillamente. Sí, hay muchos hermanos que saben predicar la Biblia, pero no producen el resultado que quiere Dios que produzcan en sus oyentes. Los oyentes tienen que saber que son pecadores, hermano. Uno puede predicar la palabra y pasar un liencito calientito de ahí en las heridas y tratar de salir adelante con los hermanos, pero hermano, la clave para no ser desechado por Dios es servir vino. La regó el que servía vino, en determinado momento la regó, por eso fue a parar a la cárcel. La regó el que hacía la repostería, el que ministraba pan, la regó, por eso fue a la cárcel. Los dos fueron a la cárcel, pero a uno lo liberó y al otro lo colgó. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros ministramos al pecador, cuando ministramos al pecador, nuestro llamado es más elevado, hermano. Porque muchos solo ministran lo superficial que es el pan, el panecito. El panecito, hermano, es más, ya vio que la Iglesia Católica hasta le echó levadura al pan para que fuera suave y que no le estorbara en sus dientes a los católicos. O sea que es una figura de predicar una palabra liviana. Y la palabra liviana, hermano, nos va a mandar al lloro y al crujir de dientes que está tipificado por colgarnos. No está diciendo que vamos a perdernos. No es ese el mensaje, que uno colgado se pierde. No.
No está diciendo que nos perdemos porque los dos salieron de la cárcel. Solo que uno fue a servir porque el vencedor, el que ministra al pecador, ese va a heredar el reino. Va a estar siempre con el rey. El otro colgadito hasta esperar resucitar. Pero el que fue reivindicado, el que fue puesto de nuevo en su puesto, fue el que sabe ministrar al pecador. El que sabe, hermano, y muchos no saben lo que significa servir vino. Muchos no saben lo que es estar sirviendo vino al rey todo el tiempo. La sangre es el vino, es que Cristo murió. La sangre es para presentar a un Cristo que perdona todos los pecados. Es un vino superior. Es una administración del perdón de Cristo. Mira, si tú... mire, por eso me frustro tanto y me da pena con tantos siervos de Dios que cuando un hermano cae en pecado ya ni lo levantan, lo condenan totalmente, no saben cómo usar la sangre de Cristo. En realidad, hermano, yo le estoy hablando bajo contexto, le estoy hablando de enseñanzas que son reales. Yo no estoy diciendo que nosotros encubrimos pecado, pero dice que el amor cubre multitud de pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El vino representa la vida eterna, el vino representa la sangre, el vino representa el perdón eterno de los pecadores. Los cristianos que éramos pecadores y volvemos a caer, Dios nos levanta. 7 veces caerá el justo, pero el Señor lo levantará. Es predicar bien el perdón de Dios, hermano, el perdón de Dios. Si tú eres un predicador de pan, tú solo vas a hablar del Cristo vegetal, el Cristo que alimenta, el Cristo que satisface, el Cristo, pero no vas a hablar de la efectividad de su muerte, de la efectividad de la cruz, de la efectividad de la sangre. La sangre está viva, ¿por qué? Porque no fue presentada en la tierra, fue presentada en el santuario celestial para que todos nosotros sepamos que Dios nos perdona los pecados que cometimos en el pasado, nos perdona los pecados que estamos cometiendo ahorita y nos perdona los pecados que vamos a cometer aún. No está diciendo hagamos males para que nos vengan bienes, pero está hablando la verdad. La verdad es que si alguno de nosotros peca, tiene abogado. Ah, ya vieron que les dije, el hermano Carrillo es un ministro de pecado, es un ministro que encubre el pecado. Miren la predicación que tiene. No, señor. Yo le estoy hablando de la verdad de Dios y cómo tratar con los pecadores. Si usted no sabe cómo se trata con los pecadores, oiga, usted no está viviendo a Cristo, porque Cristo no es pecador y perdona a todos. Y por eso les dije un día, lo que me sorprende a mí de Dios es que Él no tolera el pecado, pero lo perdona. Eso me sorprende a mí de Dios. Dios no tolera el pecado, hermano. Pero ¿por qué lo perdona entonces? Se me hace que nosotros muchas veces no hemos entendido la forma correcta de cómo ayudar a los pecadores. Hermanos, si tú y yo somos pecadores, con mayor razón tenemos que ayudar a los pecadores. Pero necesitamos llenar los requisitos. Solo una vida madura nos libera y solo una vida que sabe interpretar sueños. Interpretar sueños es decirles la verdad a los coperos y a los panaderos, como yo lo hice en este momento delante de ti. Eso me va a liberar a mí de mi carne. A mí no me va a liberar de mi carne que yo les caiga como juez a todos los que pecan, o que los critique porque hacen esto, o que los critique porque hacen aquello. Eso jamás te va a liberar de tu carne. Pero puedes ser liberado de tu carne. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que está en pie, mire que no caiga. ¿Te das cuenta cómo funciona la Biblia? Pero muchas veces nosotros hemos sido instruidos por pastores legalistas, por pastores que cuando uno cae como el árbol que cae, todos sacan leña de él. Que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde, y ojalá que Dios abra tus ojos espirituales para que puedas ver que sí se puede salir de la cárcel.
pero quizá no sabes la fórmula. Aquí está la fórmula escrita. Hoy solo te di 2 puntos, mañana te voy a dar el tercer punto, el cuarto punto y el quinto punto, porque en esta lección tenemos 5 puntos. Así que hoy ya te di 2. Que Dios te bendiga y te guarde. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, si Dios nos da vida. Bye bye. Despídete. Despídete. Despídete.